Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo nuevo sobre este canal de cómo tratamos residuos en interiores de una manera sencilla. Si habéis visto el vídeo anterior a este en el que hablábamos sobre cómo hacer un fermentador para hacer abono fermentado de manera sencilla en interiores, pues básicamente consistía en poner varios cubos de ciertas dimensiones apilados con un muy buen drenaje para que el material, a medida que lo vamos introduciendo y presionándolo, vaya generando un lixiviado que va cayendo, ¿verdad?, hasta un contenedor. Pues en principio, si mezclamos materiales de distinta procedencia, mezclamos materiales que presenten contenidos en bacterias diversas o muy diversas, nos debería bastar con ese sistema. Pero en algunos casos es interesante añadir lo que podríamos llamar inóculos fermentativos o aceleradores del proceso de transformación fermentativa. Y para ello podemos realizar en casa de manera muy sencilla algunas soluciones muy simples de alimentos o materiales que tenemos a nuestra disposición y que son muy ricos en ciertos tipos de bacterias que nos van a permitir generar un abono fermentado de manera mucho más rápida. También es muy interesante, además de esa rapidez, los inóculos fermentativos, porque nos van a permitir, en caso de que se nos hubiera un poco descontrolado el olor, que haya algún tipo de fermentación butírica o emisión de mercaptanos o algún otro tipo de compuesto que no huela demasiado bien, que normalmente suele ser un problema de drenaje, ya os lo adelanto, es decir, tenéis que conseguir que en esos fermentadores haya un buen drenaje, pero si aún así, por alguna razón, se os ha ido un poco de las manos el tema del olor, pues con una inoculación de microorganismos beneficiosos vamos a conseguir eliminar ese olor. ¿Por qué se produce esto? Bueno, básicamente porque muchos microorganismos beneficiosos, fermentadores, tienen unos compuestos que se llaman bacteriocinas, unos compuestos peptídicos, es decir, proteínas de bajo peso molecular, péptidos, y que tienen una función muy selectiva sobre el ataque a otros microorganismos que normalmente no son deseables. Es el caso de las bacterias acidolácticas, que tienen estas bacteriocinas y que van a inhibir normalmente la propagación de las bacterias entéricas, enterobacterias, que van a producir en algunos casos malos olores. Por tanto, es muy interesante también, además de para aumentar la velocidad de la fermentación y la intensidad de la fermentación, para conseguir evitar esos olores. Y en este sentido vamos a explicar cómo se pueden hacer distintos tipos de inóculos fermentativos, ¿no? Bien, el primero de ellos va a ser un inóculo de bacterias acidolácticas. Lo he puesto como de solución dulce, porque vamos a utilizar estas botellas. Es mucho mejor que las botellas sean opacas, o bien, si son transparentes o translúcidas, las podéis meter en un armario donde no le dé la luz. En principio esto ya es un abono que un inóculo que ya he preparado, y el olor es agradable. Puede oler ligeramente alcohólico, como es este caso, si el abono pues ya pasa un tiempo, ¿no? Entonces vamos a mirar, está un poquito hacia arriba, pero todavía hay margen para añadirle un poquito más. Entonces yo lo rejuvenezco de vez en cuando y lo vuelvo a utilizar. Para hacer este abono fermentativo podemos conseguir bacterias acidolácticas en muy diferentes lugares. La forma más sencilla posiblemente sea utilizar arroz, cualquier tipo de arroz. Nos da exactamente igual el arroz que sea. Vamos a añadir este arroz, una pequeña cantidad, tampoco hace falta mucho, a un bote de cristal, un vaso de cristal. Con esto es suficiente. A mí no me gusta dar proporciones, porque tampoco hay que obsesionarse con las proporciones, es una cuestión puramente de ensayo y error. Y le vamos a añadir agua. Es muy importante que el agua sea filtrada, por ejemplo con este tipo de jarras que tienen unos filtros de carbón activo, o bien agua desclorada. Todavía mejor si fuera agua de lluvia. Añadimos un poquito. Y como veis, pues el agua ya tiene cierto color. Como veis en la imagen, tiene cierto color, pero si revolvemos un poquito,
pues toda la parte superficial del grano de arroz, que está plagada de lactobacillus, nos va a permitir utilizar este compuesto. Hay gente que utiliza esto y lo mantiene durante 24, 48 horas, 3 días, y luego lo añade, le añade azúcar, melaza o algún otro tipo de compuesto que sirva de nutriente a esas bacterias acidolácticas que comen principalmente, o se alimentan principalmente de azúcares. Pero nosotros no es necesario que hagamos eso y vamos a añadir a la mezcla que ya teníamos previamente preparada. Estos granos de arroz los podemos utilizar en la cocina o dárselos a algún animal que tengamos, cobayas, gallinas o lo que sea. Bien, insectos, etc. Esta sería la forma de hacerlo. Necesitamos combustible para este tipo de bacterias acidolácticas. Ese combustible lo vamos a obtener, como digo, puede ser melaza, puede ser azúcar morena, como esta. Entonces, con unas pocas cucharadas, insisto que a mí no me gusta dar proporciones, pues añadimos a nuestra botella, añadimos un poquito ahí de azúcar. Es decir, lo que nos interesa es que no sea azúcar refinada, porque siempre tiene algunos compuestos químicos, aunque estén en baja proporción, la azúcar refinada, que inhiben el crecimiento de los microorganismos. Entonces nos interesa que sea azúcar que esté en condiciones lo más natural posible, o sea, poco refinada. O bien, insisto, puede ser melaza. Podemos utilizar, no lo voy a abrir, pero podemos utilizar este queso fresco, que el suero es excelente también como lactobacilo. No lo voy a usar porque ahora mismo no tengo hambre y no me lo voy a comer. Pero bueno, básicamente, si se abre este queso fresco, ese suero es excelente. Por supuesto, yogur. Yogur natural siempre. Vamos a poder añadir yogur. O podemos añadir también leche, que sirve de... La leche es un líquido muy completo, tiene grasa, tiene azúcares, tiene proteínas, y entonces sirve de perfecto nutriente para nuestros microorganismos de fermentación ácido-láctica. Bien, añadiríamos, bueno, de hecho ya tengo, fijaros, se ha producido, no sé si se verá en la cámara, pero se ha producido una espuma, no sé si se adivina, sí, se ve un poquito el color blanco, ya tiene espuma, eso ahí, que es ideal, o sea, la espuma nos está indicando que hay un alto crecimiento de microorganismos. Y el olor es un olor agradable, es un olor, este huele un poco alcohólico, porque ya lleva varios días, pero es un olor agradable, dulzón, no es un olor desagradable en absoluto. Si tuviera un olor desagradable es que la mezcla no está bien preparada, pero bueno, con agua filtrada es muy difícil que se contamine. Cerramos bien, agitamos, muy importante, dejamos el tapón puesto encima, pero sin apretar, por si hay alguna emisión de gas, que normalmente va a ser el gas carbónico. Y este sería un inóculo fermentativo ácido láctico. Lo podemos espolvorear cada vez que alimentemos nuestro fermentador, le podemos echar un poco de este líquido y conseguir de esa forma una muy buena presencia de este tipo de bacterias beneficiosas para evitar sobre todo olores y favorecer la degradación. Vamos a utilizar también una disolución, otro posible inóculo, un líquido que lo he llamado S desalado. El olor también es agradable. Tiene un olor como pues algo fermentado, tiene un olor, a mí me gusta el olor de la fermentación, puede ser un olor, por ejemplo, a ensilado, un olor a vinagre, tiene un olor un poco de ese estilo, ¿no? Algo fermentado. Bien, esta disolución salada es muy fácil de hacer. Nosotros la vamos a hacer con frutas y verduras o peladuras. Todas las frutas y verduras que vayamos a utilizar deben ser no de tierra, es decir, no debemos meter mondas de patata ni debemos meter
por ejemplo, zanahorias, a no ser que estén bien lavadas. Pero claro, si están lavadas no tienen tantos microorganismos. Entonces, es ideal las frutas y verduras. Pero, por ejemplo, una que es especialmente interesante es el albaricoque. El albaricoque tiene una altísima concentración de actinobacterias. Las actinobacterias degradan materiales de polímeros, a diferencia de las bacterias lactoacidófilas que degradan sobre todo azúcares. Esta otra solución nos va a servir como inoculante de actinobacterias. Obviamente no solo de actinobacterias, hay otros muchos tipos de protobacterias y otro tipo de bacterias, pero en principio las actinobacterias nos interesan bastante porque degradan la celulosa, la hemicelulosa, etc. Por tanto, la cáscara, tanto de uva como de albaricoque, son especialmente ricas en actinobacterias, pero puedes utilizar en principio cualquier tipo de cáscara de frutas y verduras. Y añadiremos una muy buena cantidad de sal, me estoy refiriendo a una cantidad importante de sal, como si fueran 4 o 5 cucharadas soperas de sal. O sea, no te preocupes de pasarte con la sal, si todavía no esté hiper salado, pero bueno, con que al probarlo un poquito este salado es suficiente. Y lo vamos a añadir aquí. Y al igual que ocurría, vamos a limpiar la cucharita de antes, que tenía azúcar. Aquí no necesitamos el azúcar para nada, porque las actinobacterias se van a consumir, como digo, todos estos restos que aparecen en las peladuras de las frutas y las verduras. Y vamos a añadir esta sal en buena cantidad. Ya tenía parte de la mezcla preparada, así que simplemente la estamos completando. Y como digo, es especialmente, tengo aquí un albaricoque que está pocho, como os he mostrado antes, especialmente interesante el albaricoque, así que lo vamos a picar aquí y lo añadimos en trocitos. El hueso lógicamente no hace ninguna falta. Y estamos enriqueciendo nuestro cultivo, como digo, con actinobacterias, que en principio van a ser muy interesantes para degradar la fibra. Con esos trozos es más que suficiente. Rellenamos una vez más de agua. Vamos a ver cómo está el nivel de agua. Esta solución la utilizo un poco más. Y sería otra forma también de eliminar olores. Hay gente que hierve el agua para evitar que haya bacterias, pero vamos, yo creo que con filtrarla es más que suficiente. Si la quieres hervir, también puedes utilizar agua que sea de lluvia también. Bien, tapamos y agitamos. Y igual que antes, dejamos destapado, ha salido un poco de gas. El olor es muy agradable, ¿no? Es un olor, como ya os digo, como a pepinillos en vinagre o de ese estilo, ¿no? Encurtidos, no me salía la palabra. Es un olor a encurtidos. Bien, esos son dos de los más usuales inóculos fermentativos que se utilizan en el abono fermentado y que son la base del método que se conoce como método Takakura. Pero no son los únicos. Podemos utilizar, por ejemplo, esto que tengo aquí, que es lixiviado de lombriz. Esto es el efecto de disolver en 10 partes el abono líquido de lombriz, lixiviado, mejor dicho, un abono líquido. Me he confundido porque no es lo mismo, lo aclaro en otro vídeo. Pero bueno, también podríamos usar abono líquido, es decir, podemos meter abono en agua, agitarlo y nos valdría exactamente igual. Fijaros el fondo. El fondo está lleno de residuos y también tiene, obviamente, bacterias. Podemos pasar a otra botella y utilizar, llenar un poquito más de agua y utilizar ese fondo. Aquí hay una enorme riqueza también en actinobacterias y otro tipo de bacterias que van a degradar compuestos de fibra. Por tanto, esto también nos sirve. Nos sirve también como inóculo el propio lixiviado del proceso de abono fermentado, que lo tenéis ahí. No lo quiero inclinar mucho para que no se me caiga. Bien, ahí tenéis el lixiviado, que también nos puede servir perfectamente. Este lixiviado es muy rico en bacterias de muy diverso tipo. Por tanto, nos va a servir también, como digo, de inóculo para fermentación. Y finalmente, por tanto, llevamos un inóculo dulce, que sería el de lactobacillus,
un inóculo salado, que será el de actinobacterias, el abono líquido o lixiviado de lombriz y el propio lixiviado del proceso fermentativo. Pero en esta otra botella he puesto B de bosque. Aquí podemos meter tierra vegetal de varios lugares, ese humus, es decir, la capa de hojarasca que se está degradando. Si no tienes un bosque cerca, un parque o jardín, pequeñas cantidades de distintos lugares con distintas especies de plantas para aumentar más la biodiversidad de microorganismos, y añadir como alimento de dichos microorganismos las propias hojas o una patata cocida, por ejemplo, que tiene almidón y les sirve también de alimento. Entonces esto sería otro inóculo. Este sería un inóculo para actinobacterias. Por tanto, con estos 5 inóculos yo creo que tienes más que de sobra para poder hacer un abono fermentado con grandes posibilidades de que te funcione de manera óptima. Así que te recomiendo que si ves que el olor se produce pequeños olores cuando haces la fermentación, o ves que va un poquito lento, puedes ir añadiendo esto o añadirlo por defecto, como se hace en el abono que se llama Bokashi, las soluciones que venden a nivel industrial, que te venden estos, lo que llaman Bokashi Brand, es decir, los cascarilla de arroz normalmente o de trigo inoculada con un montón de microorganismos y que actúa pues para acelerar esa fermentación, pero no hace falta que lo compres, puedes utilizar cualquiera de estas soluciones que te acabo de dar con igual éxito. Nada más, espero que hayas aprendido cómo mejorar tu abono fermentado y os emplazo a otro vídeo. Si te gusta este vídeo, dale al enlace y nos vemos en otra entrega. Un saludo y hasta otra. Chao.